Y las conclusiones se centran en tres grandes bloques también. En primer lugar, el ámbito competencial, que es lo señalado de forma muy reiterada por mi parte, en cuanto a qué es lo que dicen el ámbito competencial para los municipios del Estado y qué es lo que se dice el ámbito competencial para la Comunidad Autónoma de Euskadi y para los territorios históricos, con esas diferencias o esas singularidades de las disposiciones adicionales que he citado. Respecto a las decisiones adoptadas por los órganos forales, he señalado también que los límites máximos totales del conjunto de retribuciones de los miembros de las corporaciones locales, del personal funcionario, de todo el sector público foral, así como de los entes de funcionarios de habilitación nacional, lo fijarán estas Juntas Generales con la consiguiente norma foral. Ya bien lo lógico sería la norma foral de presupuestos. Por otra parte, también se hace referencia en este caso sí me gustaría recordar que nosotros mantenemos conversaciones, como no, con Eudel, en cuanto a que lo que estamos barajando es que sea el acuerdo de gobernabilidad que está aprobado en el seno de Eudel el que se traiga como propuesta a estas Juntas Generales para fijar ese máximo de retribuciones de los corporativos locales. Respecto a los planes económico-financieros, he señalado también la necesidad de traer a estas juntas esa modificación de la norma foral de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para incorporar esos dos aspectos. Y en cuanto al coste efectivo, que los criterios para la determinación de ese coste efectivo se fijarán por decreto foral de la Diputación Foral de Vizcaya. Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, siempre tendremos en cuenta la necesaria conformidad del Ayuntamiento para poder entrar en la coordinación de aquellos servicios públicos que hemos señalado. Y, por último, la Diputación Foral, como se ha visto en la tabla, ya viene prestando la práctica mayoría de aquellas nuevas competencias propias que se asigna para las diputaciones provinciales y, de hecho, presta esos servicios a los pequeños municipios de Vizcaya. En este aspecto sí quisiera remarcar que todas estas cuestiones se han hablado ya con la Asociación de Municipios, la representación de los municipios en Vizcaya con Eudel. Hemos mantenido ya 4 reuniones a este respecto y también se ha mantenido una reunión o una conversación con el Gobierno. Pero aún así, esta Diputación ha solicitado oficialmente la realización de una reunión interinstitucional entre el Gobierno, las 3 diputaciones forales y la representación de los municipios para tratar todas estas cuestiones. Nosotros llevaremos a esa reunión, obviamente, aquellas disposiciones en la forma que hemos explicado hoy aquí, en cuanto a las consideraciones que he realizado. Y, por último, en un tercer gran bloque, son esas otras determinaciones del ARSAL, que no sería más que repetir lo señalado de manera importante, en cuanto a que el problema sí sería para aquellos municipios que tengan plan de saneamiento aprobado y que, a su vez, estarían incumpliendo el objetivo de estabilidad y el objetivo de deuda. Y en este caso sí puedo decir que para Vizcaya estamos hablando en estos momentos, y a falta de tener todos los datos de las liquidaciones del ejercicio 2013, con datos anteriores, sí podemos decir que el problema del incumplimiento del objetivo de deuda en estos momentos tendrán unos 5 municipios en Vizcaya. 5 municipios en Vizcaya y no más de los 112 los que no tendrán, que estarían incumpliendo el objetivo de deuda y tienen un plan económico aprobado. Pero también podría decir que de esos 5 municipios, todos ellos son municipios de menos de 5.000 habitantes y, por tanto, tendría que hacer un análisis más a detalle, pero dudo mucho que cualquiera de ellos tenga sociedades mercantiles públicas vinculadas a las mismas. Tendríamos que hacer un análisis más a detalle, pero podríamos señalar este aspecto.